la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace la declaratoria de aprobación de la reforma al sistema de justicia penal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuáles serán las consecuencias? Las consecuencias para muchos inocentes que están en las cárceles y otros que están a punto de ingresar por delitos que no debiera corresponderles. Vamos con don César Camacho Quirós, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, representante por el Partido Revolucionario Institucional. Señor legislador, lo saludo con mucho gusto. Yo también, Oscar Mario, a ti y a quienes nos escuchan, muchas gracias por mantener la cobertura sobre un tema que efectivamente le tiene que decir mucho, tiene que darle una buena señal a los mexicanos que han visto en el sistema de justicia, pues una serie de instrumentos que poco hacen porque efectivamente la gente que la haga la pague, y hay muchos que no la hacen y la tienen que pagar con su libertad. Bueno, ¿qué significa esto que ayer se da a conocer? La Comisión Permanente del Congreso hace la declaratoria de aprobación de la reforma al sistema de justicia penal. Usted ha sido uno de los artífices de este cambio tan importante en beneficio de millones de mexicanos. Gracias, Oscar Mario. Pues siendo una reforma constitucional, es decir, una reforma trascendente que cambia muchas cosas, requiere un procedimiento especial, un trámite singular. Primero, las 2/3 partes de los votos de la gente presente en Senado y Cámara de Diputados cuando el asunto se discutiera. Ya ocurrió. En el caso de la Cámara de Diputados, de la que yo formo parte, 462 votos a favor y 6 en contra. Esto habla del enorme consenso que se logró en torno a la reforma. Algo similar ocurrió en el Senado, y hasta ayer iban 23 legislaturas locales que habían aprobado la reforma para sumarse a ella, para ser solidarios los estados del país con el otorgamiento de recursos y con una pronta modificación del marco jurídico de cada estado para que la reforma entre en vigor. Entonces, dicho de forma muy coloquial, con que hubiera habido 16 legislaturas locales que aprobaran la reforma constitucional, esta ya habría tenido efectos. Ayer, insisto, llevábamos ya 23, esto habla, insisto, del enorme apoyo que ha recibido. Entonces, hace una declaratoria formal, casi diría solemne, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y lo que sigue es mandarle el texto, mandarle la reforma, que son 10 artículos de la Constitución, al presidente de la República, para que cuanto antes, la publique en el Diario Oficial de la Federación. En los propios artículos transitorios de la reforma, es decir, artículos que ayudan a que la reforma funcione mejor, artículos que instrumentan la aplicación y la entrada en vigor de la reforma, dicen que los artículos, lo diré en forma muy coloquial, que los artículos relacionados con el combate al crimen organizado entran en vigor al siguiente día de su publicación. Es decir, el presidente de la República, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública tendrán en muy pocas semanas los instrumentos que ellos mismos, muchos de los que ellos mismos pidieron para que hagan frente con mayor eficacia, con mejores resultados a la ola de violencia que le ha quitado la tranquilidad a muchos mexicanos. Ahora bien, la otra parte de la reforma, la que tiene que ver con el llamado sistema acusatorio, que es la presunción de inocencia, evitar que la gente por ser pobre se quede en las cárceles, los largos procesos y todo lo que hoy ha hecho del sistema de justicia un sistema anquilosado, irán entrando en vigor de acuerdo a la voluntad de cada orden de gobierno, es decir, de la presidencia, con el Congreso de la Unión y de la Suprema Corte, en el caso del ámbito federal, y dependiendo de los gobernadores, de las legislaturas de los estados, de los tribunales superiores de justicia, que seguramente a su aire, de acuerdo a su propia capacidad presupuestal y de capacitación del personal, pero sobre todo de voluntad política y de ganas de que la gente se beneficie de esta reforma, decía, ellos determinarán su propio calendario, que puede ser hasta 8 años. Por supuesto, nadie quiere que lleguen los 8 años. Todos queremos cuanto antes alistarnos para que esto entre en vigor. Puedo adelantar que estados como Chihuahua, como Nuevo León, como el Estado de México, como Oaxaca, como Zacatecas, como Veracruz, están muy adelantados y es muy probable que en muy pocos meses el sistema entre en vigor de manera completa. Pero bueno,
Con todo y esto es una buena noticia que los pasos que se están dando son pasos firmes en pos de una justicia, no de discursos, sino de una justicia real al alcance de cualquier mexicano. Bueno, entonces, en un ejercicio democrático, señor legislador, ¿qué papel podemos jugar como ciudadanos para que a la brevedad comience a regir en cada una de las entidades de la República el principio de presunción de inocencia? Bueno, creo que primero hay que hablar mucho de él, hay que hablar de sus bondades y hay que pedirle con respeto republicano, pero con energía, a las autoridades que lo hagan pronto. ¿A quién específicamente y cómo? Denos el ejercicio, denos la clave, denos Yo creo la que estrategia. preferentemente, Oscar Mario, al Poder Legislativo, es decir, al Congreso de la Unión y al Presidente de la República, en el ámbito federal, y a los gobernadores y a los congresos locales. Pero eso ya está, ¿no? Un poquito eso ya va avanzando y va jalando, va solo, pero en el ámbito local, ¿qué nos aconseja? Lo que hay que hacer es, decía, generar un gran movimiento social. Las organizaciones de la sociedad civil cada día son más y están más enteradas, mejor enteradas de lo que está ocurriendo alrededor. Y decía, sin que entrañe una rebeldía malsana, pero sí un ejercicio enérgico para pedirle, es muy importante que los gobernadores dispongan en el proyecto de presupuesto que en muy pocos meses mandarán a sus estados, a sus legislaturas, una partida específica para este asunto. Nosotros en el ámbito federal lo vamos a hacer, Oscar Mario. Recursos para ayudar, para sustentar, para respaldar el sistema de justicia en lo federal y también en los estados. Es decir, habrá partidas presupuestales del presupuesto federal dirigidas a los estados, etiquetadas para el sistema de justicia, de suerte que es una especie de primer piso que queremos construir, pero no todo es infraestructura física, hay que entrar en un proceso de reeducación jurídica, de capacitación de los ministerios públicos, de los jueces, de los peritos, de todos los operadores del sistema de justicia penal. Primero, que la gente esté enterada para que sepa lo que está muy próximo a estar en vigor, y enseguida que haga esa presión, esa solicitud vigorosa, esa expresión demandante, para que los gobernadores y los congresos locales cambien sus leyes locales, es decir, que incorporen en sus constituciones, en su Código de Procedimientos Penales, en su Ley de Ejecución de Penas, todos estos cambios que ya están a manera de sombrilla, de paraguas, de gran paraguas en la Constitución Federal.